Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 15 de octubre de 2017, festividad de Santa Teresa de Jesús. Felicidades a todas las Teresas que nos escuchan hoy. Comenzamos aquí los minutos en los que cada domingo en la cadena COPE resumimos y recordamos para ustedes las principales informaciones de esta semana en la actualidad religiosa en España y en el mundo. Hacemos hoy el programa 1537 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción, y también un domingo más nuestro adelanto de los principales asuntos de esta semana en estos titulares. El cardenal Ricardo Blázquez inaugura esta mañana en Ávila el primer año jubilar teresiano. En Roma, el Papa Francisco canoniza al beato escolapio Faustino Míguez, fundador del Instituto Cala Sancio, Hijas de la Divina Pastora. El Papa considera la pena de muerte una medida inhumana e inadmisible en cualquier circunstancia porque daña la dignidad de la persona. Francisco ha superado los 40 millones de seguidores en la red social Twitter y se acerca a los 5 millones en Instagram. Los 600 participantes en las jornadas de pastoral juvenil vocacional de la Confer preparan el próximo sínodo de obispos sobre los jóvenes. La Santa Sede ha aceptado la petición de la Conferencia Episcopal y trabaja ya para elevar a Santo Tomás de Villanueva a la categoría de doctor de la Iglesia. La cantante gallega Luz Casal pronunció en Santiago de Compostela el pregón del Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará el próximo domingo. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, presidirá en esta mañana del domingo la Eucaristía que inaugura el primer año jubilar teresiano concedido por el Papa cuando la fiesta de la Santa Abulense y doctora de la Iglesia coincida con el domingo. Ya en la tarde de ayer tuvo lugar la apertura de la Puerta Santa en la casa natal de Santa Teresa de Jesús, como nos recuerda en nuestra primera crónica de hoy desde COPE Ávila, Auxi Rueda. La plaza del Mercado Chico, a los pies de la iglesia donde fue bautizada Santa Teresa de Jesús, acoge esta mañana de domingo la Eucaristía de apertura de este primer año jubilar teresiano periódico. Una gracia singular que concedía el Papa Francisco, quien ha entendido que el espíritu de Santa Teresa puede hacer mucho bien a la sociedad, como apuntaba esta semana el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo. Yo creo que este es un gesto también de parte del Papa y que significa también la presencia suya entre nosotros. Él ha querido hacer este don, este regalo, que es un poco singular, porque conceder un año jubilar, pues es un tema que se concede con facilidad. Un año periódico, pues significa que ha entendido que el espíritu de Santa Teresa puede hacer mucho bien a la sociedad, a la humanidad, prolongándola en el espacio. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, es quien preside esta Eucaristía, que está concelebrada además por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Fratini, los cardenales de Valencia y el emérito de Sevilla, el arzobispo de Oviedo y los obispos de Plasencia, el auxiliar de Toledo, el de Ávila, por supuesto, y un obispo lituano. Los actos de apertura de este año jubilar teresiano comenzaban en el día de ayer con la apertura de la Puerta Santa en el convento de Santa Teresa de Jesús, un paso de peregrinos para todos aquellos que vengan a Ávila buscando las huellas espirituales de Santa Teresa de Jesús. Y desde Ávila nos acercamos también en Iglesia Noticia hasta Zaragoza, que el jueves celebró la fiesta de la patrona de España, la Virgen del Pilar, con una misa que celebró su arzobispo Vicente Jiménez Zamora. En la ofrenda floral se batieron récords, duró 13 horas y participaron 285.000 personas. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días. Buenos días, así es, Zaragoza se volvió a volcar este jueves con su patrona en una ofrenda que un año más ha vuelto a ser multitudinaria. Miles de ramos de flores, muchos de ellos con los colores de la bandera española, junto con el cariño y la devoción del pueblo aragonés, han servido para confeccionar el manto más bonito de la Virgen del Pilar. De todas las fiestas es el acto más importante. Bueno, pues un momento de reunirnos con la familia y una tradición para nosotras. Mucha devoción, mucha devoción. Me emociona mucho, soy de aquí y me emociona muchísimo la Virgen del Pilar. Un orgullo, como zaragozano y como español. Un sentimiento español que también estuvo muy presente en la homilía que pronunció en la misa que tuvo lugar en la Basílica del Pilar el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez. La Virgen del Pilar nos exhorta a vivir en la patria común de todos, que es España, una nación unida por vínculos de fe,
historia y proyecto común. Costa Rica fue este año el país invitado en Zaragoza a la celebración también del Día de la Patrona de la Hispanidad. Y nos vamos ahora hasta el País Vasco, donde de asuntos como la importancia de la familia en la educación de los niños y jóvenes ha hablado en un desayuno informativo el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. Nos lo cuenta desde COPE Bilbao, José Luis Martín. El obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, se ha pronunciado esta semana por una educación en la que las instituciones intervengan lo menos posible y se base más en la familia. Advierte de que nos encontramos en una emergencia educativa precisamente por esa crisis del modelo familiar. En este sentido, el obispo donostiarra anunciaba la situación de su diócesis en Guipúzcoa, donde no es creíble, dice, la falta de apuesta por la asignatura de religión en numerosos centros escolares desde los que o no se ofrece la asignatura o se presiona a las familias. Parece impensable que un centro de 1.600, como existe, ¿no? Algún centro de 1.600, 1.800 alumnos, no haya habido ni una sola familia que libremente haya podido, en el ejercicio libre de su derecho de elegir, haya dicho, pues yo elijo religión. ¿Eso nos lo creemos? No, eso no se lo cree nadie, obviamente. En torno al actual debate en Euskadi sobre la conveniencia de una renta básica, José Ignacio Munilla ha dicho que es una herramienta útil de forma coyuntural, pero que lo importante y perentorio es facilitar el acceso a las personas a un trabajo digno. Con la asistencia de más de 600 participantes de toda España, se celebra este fin de semana en Madrid un encuentro de pastoral juvenil vocacional organizado por la Conferencia Española de Religiosos sobre el Sínodo de los Jóvenes de 2018. Mari Carmen Álvarez es la responsable de pastoral juvenil vocacional en la Confer. Bueno, con muchísima ilusión, que los jóvenes sean los protagonistas y estén en el centro, digamos, en el corazón de un sínodo, ya es importante y es una alegría, y es la primera vez. Y luego la mayoría de las congregaciones y las diócesis han hecho y llevan haciendo durante un montón de años una gran apuesta por una pastoral juvenil vocacional. Por tanto, que el anuncio del Evangelio de la Vocación sea como el centro de la pastoral a nivel de Iglesia en un sínodo es importantísimo y mucho más para una institución como la vida consagrada, ¿no? Para Confer Nacional. Por supuesto que lo hemos acogido con una gran alegría y con lo que ello supone muchísimo trabajo, ¿eh? También ha destacado Mari Carmen Álvarez en COPE la importancia del discernimiento. El discernimiento y el don de discernimiento es a la luz de la fe, pero no para tomar una decisión solamente consagrada o ministerial. Eso por un lado. Y por otro lado, claro que es importante para tantos jóvenes que trabajan en comunión con las congregaciones religiosas, con sus parroquias, porque la fe no es un compartimento estanco al que yo acudo en un momento determinado en mi vida, sino que para un joven creyente la fe impregna toda mi vida, es eje transversal, digamos, es columna vertebral de mi vida. La cantante Luz Casal ha sido este año la pregonera del DOMUN, la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará el próximo domingo, día 22. Un acto que organizó en la Catedral de Santiago de Compostela Obras Misionales Pontificias y donde estuvo nuestra compañera Patricia Iglesias. Fue un pregón muy musical, a pesar de que Luz Casal no cantó, pero hizo una intervención en forma de cántico en la que alabó la entrega de los misioneros. Héroes anónimos que en sus viajes al infierno, acaban por alcanzar el cielo al juntar con ternura sus manos a otras manos. Estos cerca de 13.000 misioneros españoles están dispuestos y se empeñan en cruzar medio planeta para poner en práctica y materializar su idealismo. Subrayó también que la confianza en la ciencia y la razón no debería impedirnos creer en la misericordia que llega a través de la fe, porque muchas veces las respuestas no están en la profundidad del saber. El arzobispo de Santiago recogió el testigo de la cantante recordando que más que nuestra admiración, los misioneros necesitan nuestra ayuda espiritual y material, y añadía: su compromiso misionero no nos exime a nosotros de la responsabilidad que como bautizados tenemos. La misión está a nuestro alcance, está en nuestro entorno. Sentirnos iglesia es reflejar la luz de Cristo y hacer resplandecer su rostro en todas las naciones. Decíamos que Luz Casal no cantó en la catedral, dejó que lo hiciese la Escolanía del Templo, Los Ángeles de Compostela. Un sacerdote ya centenario, Andrés Díaz de Rábago, misionero jesuita en Taiwán, a donde volverá dentro de unos días, se está presentando la jornada del DOMUN por toda España y nos dejó en la tarde de COPE estas palabras.
ya que estamos nosotros allá, que alguien se sienta también misionero aquí y que haya jóvenes que vean que ser misionero, sí, realmente hay que ser valiente y hay que tirar para atrás una porción de cosas que llevamos en nuestras mochilas, que no sirven para nada, y sin embargo, que haya un Cristo que ha muerto por cantidad de millones de gente que no lo conocen todavía, eso tiene que movernos a nosotros y a la juventud de hoy para sacrificar todo lo demás y irse para allá. Yo diría hoy a un joven o a una joven en este domo, en lo de ser valiente, mira, yo no te pregunto si te gusta o no te gusta el ir a un país extranjero. Yo lo que quiero que preguntes, ¿qué quiere hoy Jesucristo de mí? Un grupo de intelectuales cristianos catalanes han firmado un manifiesto para preservar una Cataluña dentro de España y de la Unión Europea. Defienden un Estado democrático y de derecho, basado en una división y equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con un gran marco político como es la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Entre los firmantes están el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, y el catedrático de la Universidad Ramon Llull, José Sols, al que escuchamos. Lo que recoge es el sentir de muchos cristianos de Cataluña que se sienten incómodos con el procés, con esta idea de una Cataluña que se afirma a sí misma en frente de España y frente a España, y nosotros apuntamos a una idea de un ser catalán que sea creando puentes, afirmar una Cataluña que no se cierre en sí misma, sino que esté abierta en primer lugar a España. Cataluña se formó históricamente en la Corona de Aragón, entonces abierta a España, abierta a la Unión Europea y abierta al mundo. José Sols recuerda también la importancia de respetar las normas del Estado de Derecho. Creemos que en política se puede hablar de muchos temas siempre y cuando se respeten las reglas del Estado democrático y de derecho. Eso es muy importante. Porque si nos saltamos las normas del Estado democrático y derecho, entonces todo vale y al final acaba venciendo el más fuerte a base de violencia, de imposiciones. Es importante que respetemos ese marco. Esta es la posición que tiene hoy la Iglesia. En primero hay que crear democracias, estados de derecho. Una vez lo hemos conseguido, hay que respetarlos. Dentro de eso se puede hablar de todo. Se puede reformar estructuralmente ese Estado, sí, pero siempre respetando los procedimientos que el propio Estado, la propia Constitución en nuestro caso, contempla para ello. También sobre la situación en Cataluña se han pronunciado numerosos colectivos y varios prelados durante estos últimos días. Entre ellos, recordamos lo que ha escrito el arzobispo primado Braulio Rodríguez con el título Tristeza, en el que considera no hay razones para la ruptura y que sería peor el remedio que la enfermedad. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. El arzobispo de Toledo recomienda ser prudentes a los sacerdotes que se han manifestado públicamente a favor de la independencia de Cataluña. En su escrito, el también primado de España considera que precisamente la dimensión pública de los sacerdotes debería obligar a estos a comportarse con prudencia y con responsabilidad. Y es un problema que mis hermanos que están en Cataluña, pues no sé, están sin duda ninguna sufriendo y mucho. Don Braulio Rodríguez pide en su carta dominical defender por encima de todo el bien común y la convivencia de pareceres distintos dentro de un mismo territorio y recordaba dónde radica el problema. Porque los que han roto el sistema constitucional y han roto también con el Estatuto de Cataluña no hemos sido nosotros, ha sido la Generalitat y la presidenta del Parlamento. El arzobispo toledano subraya que es mejor estar juntos que disgregados, mejor abrir que cerrar, mejor escuchar que chillar y que ante todo es mejor una España unida que desgajada en partes. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El futuro de Puigdemont depende del Constitucional, del TSJ, de la Audiencia Nacional. Estamos ya en el Palacio de la Moncloa, ahí está María Dalán. La última vez que Mariano Rajoy estuvo aquí fue el pasado. El Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes. Don José Borrell me atiende esta mañana. José, buenos días. No habrá mediación y no tiene por qué haberla. No habrá mediación de la Unión Europea. Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera. Infórmate en omp.es. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad internacional que comenzamos un domingo más en el Vaticano, donde esta mañana el Papa Francisco celebra una ceremonia de canonización y entre los nuevos santos, sacerdotes, religiosos y laicos hay un español, el escolapio Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, las Calasancias, para la educación integral de la infancia y la promoción de la mujer. Ampliamos la información con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Ya a estas horas miles de peregrinos toman posiciones en la plaza de San Pedro esperando ese emocionante momento en el que escuchen el nombre de los 35 nuevos santos que comparten jornada histórica junto a Faustino Míguez, quien por cierto será inscrito en el libro de los santos como el número 884 de los proclamados durante el pontificado del Papa Francisco. En la plaza de San Pedro se escucha sobre todo hablar en español. Vemos muchas pancartas con los nombres de colegios y ciudades en las que el santo escolapio ha dejado huella y hasta la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense ensaya las piezas que interpretará durante la ceremonia. No olvidemos que junto a Faustino Míguez el Papa va a canonizar a los primeros mártires brasileños, los sacerdotes Andrés de Soberal, Ambrosio Ferro, el laico Mateus Moreira y otros 27 compañeros asesinados en 1645 cuando los holandeses calvinistas que gobernaban el país obligaban a los católicos a convertirse y les prohibieron celebrar la Santa Misa. Desde México también han llegado numerosos peregrinos para celebrar la canonización de dos niños conocidos como los mártires de Chaclala. Durante la misa veremos a tres pequeños vestidos con la misma ropa de la época de los mártires presentando el pan y el vino durante el ofertorio. Otro de los beatos que será declarado santo es Ángelo de Acri, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Hoy, como os decía, la plaza de San Pedro es una fiesta. El nuevo santo vivió más de 40 años en Getafe, donde se conserva su legado en el Colegio Divina Pastora, en cuya capilla se puede visitar su cuerpo incorrupto. En la presentación de los actos de la canonización, la superiora general Sacramento Calderón señaló la importancia que para el Instituto tiene el hecho de que se canonice a un escolapio 250 años después de la canonización de San José de Calasanz y en el año en que se celebran el 400 aniversario de la Orden. En este año en el que se cumplen 400 años de la fundación de la Orden de las Escuelas Pías y 250 años de la canonización de San José de Calasanz, porque estamos hablando que se va a canonizar a un escolapio. Yo digo a alguien que fue escolapio hasta la médula, alguien que realmente cuidó mucho su vocación escolapia como el mayor tesoro que tenía. Incluso él llegó a decir a las religiosas nuestras, cuando ya había fundado la congregación, llegó a decirle que él era antes escolapio que fundador. El instituto, fundado por el padre Faustino Míguez, cuenta con 238 religiosas que comparten misión con 1.400 laicos en la educación integral de la infancia y la promoción de la mujer en 4 continentes. En la presentación de estos actos de canonización también estuvo presente Verónica Stockberg, chilena, madre de familia y catequista, cuya curación es el milagro atribuido a la intercesión del padre Faustino Míguez para su canonización. Ser instrumento del Señor. O sea, si el Señor me ha escogido para esto, bueno, es para algo, para que tal vez podamos darnos tiempo de saber que Dios está presente siempre. Siempre está a nuestro lado. O sea, a veces nosotros decimos, sí, creo en Dios, le pido cuando tengo problemas, pero a veces olvido agradecer lo que tengo. Y no valoramos eso. Entonces, siento que el Señor a veces se vale, digamos, de hacer estas cosas tan grandes, que Él siempre hace cosas muy grandes, pero cosas tan extremas como para que nos cuestionemos y digamos, sí, está ahí. Recordamos que esta misma semana el Papa ha firmado el decreto que reconoce las virtudes heroicas de 2 españoles, los religiosos Magín Morera, séptimo superior general de la Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia, y María Lorenza Requenses, fundadora de un hospital para incurables en Nápoles y de la Orden de las Monjas Capuchinas.
Por otra parte, esta semana se ha presentado el programa oficial del viaje que el Papa hará a Birmania y Bangladesh del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Además, se ha celebrado en Roma un Congreso Internacional de la Familia Vicenciana con ocasión de los 400 años de la fundación del Carisma por San Vicente de Paúl. Una familia que ayer sábado mantuvo un encuentro con el Papa Francisco. Nos lo cuenta Eva Fernández. La familia vicenciana está de enhorabuena. 400 años no se celebran todos los días. A lo largo de la semana participaron en distintas actividades con este motivo, incluyendo la presentación de la película Red de Libertad sobre una hija de la caridad que salvó a más de 2.000 personas de los campos de concentración nazis en Francia. El punto principal de la celebración fue el encuentro con el Papa, una reunión de familia en la Plaza de San Pedro en la que Francisco le recordó cuáles son los 3 ejes que cumplen un papel fundamental en la vida de todo cristiano: la oración como brújula de cada día, acoger para estar siempre disponible y en actitud de entrega a los demás y, por último, andar, una actitud estrechamente vinculada con el amor al prójimo. El que ama no se tumba en una poltrona a mirar, esperando el advenimiento de un mundo mejor, sino que con entusiasmo y simplicidad se levanta y va. San Vicente lo explicó bien. Nuestra vocación es la de salir a caminar, no solo en la parroquia ni en la diócesis, sino por toda la tierra. Y efectivamente esta semana hemos conocido cuál será la agenda del intenso viaje apostólico que el Papa realizará a Birmania y a Bangladesh. Entre los múltiples encuentros y actividades se reunirá con la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, participará en un encuentro interreligioso y ecuménico por la paz y se encontrará, por supuesto, con la exigua minoría católica visitando una de las casas de la Madre Teresa de Calcuta. Esta semana se ha celebrado en Roma la sesión plenaria de la Congregación para las Iglesias Orientales, cuando se cumplen los 100 años de su creación por el Papa Benedicto XV. El Papa se reunió el jueves y celebró una misa en Santa María la Mayor con los patriarcas y arzobispos mayores de esas iglesias. Eva. Sí, durante la homilía el Papa condenó una vez más las persecuciones dramáticas a los cristianos de las iglesias orientales, que además sufren una diáspora cada vez más inquietante. A pesar de todo, subrayaba que Dios no se olvida nunca de sus hijos y de ahí la importancia de tener el valor de llamar a su puerta a través de la oración. Aprendamos a llamar al corazón de Dios y aprendamos a hacerlo con coraje, con una oración valerosa que inspire y alimente también nuestro servicio a la Iglesia para que el empeño dé frutos a su tiempo, que lleguen a ser como árboles cuyas hojas no se marchiten. El Papa también entregó un mensaje al cardenal Leonardo Sandri, gran canciller del Instituto y prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, dicasterio que tiene competencia territorial sobre Egipto, Eritrea y el norte de Etiopía, Bulgaria, Chipre, Grecia, Irán, Irak, Líbano, Israel y los territorios palestinos, Siria, Jordania, Turquía, Georgia y Armenia. En el texto, el Papa también subrayó la misión ecuménica que el Instituto debe sacar adelante junto a las iglesias orientales no católicas. Gracias, Eva. No dejamos Roma porque el Papa considera inadmisible la pena de muerte en cualquier circunstancia. Lo dijo en un discurso con motivo del 25 aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Hay quien todavía piensa que la Iglesia es un paquidermo incapaz de moverse. Nada más falso. Basta considerar los cambios intervenidos desde el Concilio Vaticano II a nuestros días para demostrar lo contrario. Francisco acaba de dar una prueba más de que incluso en temas morales la Iglesia puede evolucionar siempre que no se toquen los dogmas o los fundamentos de la moral. Hablamos de la pena de muerte. Durante siglos no solo la doctrina de la Iglesia ha defendido su legitimidad, sino que incluso llegó a ponerla en práctica. Las cosas han cambiado. Hace 25 años, cuando Juan Pablo II, con la colaboración de Ratzinger, publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, se reconocía el derecho e incluso el deber de recurrir a la pena de muerte en casos de extrema gravedad. En el compendio autorizado del Catecismo, publicado en el 2005, se reconocía, sin embargo, que los casos de absoluta necesidad de la pena de muerte son actualmente muy raros, por no decir inexistentes. Francisco acaba de dar un paso más y ha declarado inadmisible la pena de muerte en cualquier circunstancia, afirmando que es una medida inhumana
que humilla la dignidad humana en cualquier modo que venga ejecutada. Es en sí misma contraria al Evangelio porque se decide voluntariamente suprimir una vida humana que es siempre sagrada a los ojos del Creador. A los que pueda parecerlos que el Papa traiciona la tradición secular de la Iglesia, Bergoglio les responde que la tradición es una realidad viva y sólo una versión parcial puede pensar en el depósito de la fe como una cosa estática. La palabra de Dios no puede ser conservada en naftalina como si se tratara de una vieja manta que hay que proteger contra los parásitos. Al contrario, es una realidad dinámica, siempre viva, que progresa y crece bajo la acción del Espíritu. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. La Santa Sede ha aceptado la petición de la Conferencia Episcopal Española para elevar a Santo Tomás de Villanueva a la categoría de doctor de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha comenzado a estudiar la petición y para ello ha pedido 3 copias de las obras completas del santo que fue arzobispo de Valencia. El proceso entra ahora en el estudio de la obra para analizar si su doctrina es eminente y su testimonio interesante. Y nos vamos ahora hasta Alemania con las declaraciones del cardenal Marx, el presidente de la Conferencia Episcopal, sobre algunos temas de actualidad. Corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el cardenal Reinhard Marx, ha llamado esta semana al nuevo gobierno alemán dirigido por Merkel a rectificar en su intención de establecer un tope de entradas de refugiados de 200.000 al año. No, la posición de la Iglesia no es que vengan todos los que quieran. La cuestión es cómo gestionamos de forma humanitaria la situación de aquellas personas que están bajo una gran presión. Marx tampoco está de acuerdo en la intención del nuevo gobierno de retener a los refugiados en centros fronterizos hasta que sea tramitada su solicitud de asilo. Haremos todo lo posible para impedir que la frontera de Europa se convierta en una frontera de la muerte. Hay muchos signos de interrogación sobre esos centros. Vean lo que está pasando en el norte de África. La información que yo tengo es terrible. Creo de verdad que ha llegado la hora de Europa. Preguntado sobre si las políticas de los partidos conservadores alemanes que llevan el adjetivo cristiano en sus siglas son realmente cristianas o no, respondió que aquí no se trata de ver quién es más o menos cristiano, sino de discernir juntos qué nos dice el Evangelio sobre la cuestión de los refugiados. Los franciscanos han organizado diversos actos conmemorativos de los 800 años de su presencia en Oriente Medio, a los que se sumarán otras iniciativas, como nos cuenta el corresponsal de COPE en Israel, Daniel Blumenthal. Acre, a la orilla oriental del mar Mediterráneo, es la fiesta de Pentecostés del año 1217 y los primeros frailes franciscanos ponen pie sobre las playas de Tierra Santa, emocionados por la sagrada misión que les ha sido encomendada en Asís, ser testigos de la fraternidad y de la paz. 800 años de presencia continua en Tierra Santa es un evento para celebrar y los franciscanos lo harán con 3 días de conferencias y reuniones en la antigua ciudad de Jerusalén. El custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patton, emitió un comunicado a través de la agencia Fides. Como franciscanos leemos estos 8 siglos como una manifestación de la providencia, la fidelidad y la bondad de Dios, porque ha escogido un instrumento eclesial simple, pobre, pintoresco y a veces algo desordenado como somos nosotros, para sacar adelante aquí no la nuestra sino su historia, que siempre es una historia de salvación, dijo. Las celebraciones por los 800 años de presencia franciscana comenzaron en junio, cuando los frailes llegaron en peregrinación especial a Acre, donde comenzó la importante misión en 1217. Así terminamos nuestro informativo Iglesia Noticia de este domingo 15 de octubre de 2017, festividad de Santa Teresa de Jesús. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Eva Galvache y Faustino Catalina.